8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de Izan Garbín. Pedro Sánchez tiene pensado irse de vacaciones este verano más tiempo que en años anteriores. El presidente del gobierno tiene previsto marcharse durante el mes de agosto y para ello reducirá al mínimo su agenda institucional. Según la información publicada por ABC, el calendario que maneja el Ejecutivo contempla la celebración del último Consejo de Ministros el 28 de julio y se espera que Sánchez vuelva a la actividad el martes 1 de septiembre, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político. Como en veranos anteriores, el presidente del gobierno tiene previsto pasar sus vacaciones en La Mareta, Lanzarote. No obstante, todo queda pendiente de la resolución que adopte la audiencia provincial el 13 de julio. Si le devolviese el pasaporte a Begoña, la familia se plantearía viajar fuera de España. Bueno, que Pedro Sánchez, por primera vez desde que es presidente, se coge un mes completo de vacaciones. Caramba. Yo creo que lo hace porque como ha hecho tan buen trabajo, pues merece unas vacaciones en condiciones. Es más, yo creo que ha hecho tan buen trabajo que merecería pues 20 años de vacaciones a la sombra. Vamos, en la cárcel de Soto del Real. Pedro Sánchez va a quitarse de en medio todo el mes de agosto. Habrá un último Consejo de Ministros a finales de julio y volverá el 1 de septiembre. Y supongo que dedicará el mes de vacaciones pues a tratar de maniobrar, a tratar de pensar en cómo demonios contraataca. Cosa que, por cierto, pues no me da ningún miedo ni me causa ninguna desazón. Pedro Sánchez es alguien que, bueno, simplemente se le da bien aparentar. A ver, tío, tenía buena planta, ahora la verdad es que tiene una cara cada día más tétrica. Pero bueno, antes tenía buena planta, en fin, sí, en plan chuleta discoteca, tío seguro de sí mismo, sonríe, además es echado para adelante y entonces pues desconcierta a todo el mundo, pues porque es completamente imprudente en esas huidas hacia adelante, así que deja a todo el mundo desarmado. Pero no es Einstein, es más bien cortito. Y no hay más que ver el tipo de colaboradores que recluta. Todo el mundo tiende a buscar colaboradores que no le hagan sombra, salvo las personas que verdaderamente valen, que eligen colaboradores mejores que ellos mismos. Pero lo más común, y Pedro en eso es bastante común, es elegir gente, pues eso, que no le haga sombra. Y fíjense ustedes a quién elige Pedro Sánchez. Elige pues a los Ábalos, elige a los Koldo, elige a los Cerdán, elige a las Leire Díez. Son todos enormemente cortitos, además de amantes de lo ajeno. Lo cual quiere decir que Sánchez pues no es precisamente un genio. La vez anterior que se fue de vacaciones así un poco formalmente, que fueron esos 5 días que se tomó de reflexión cuando el caso Begoña volvió, que parecía que se iba a comer el mundo, ladrando contra los periodistas y contra los jueces y los bulos, la fachosfera, y vamos a sacar una regulación que no sé qué. Pues mira, al final lo único que hizo fue montar pues una cloaca a cuyo mando puso a Santos Cerdán y a Leire. Y ya ven ustedes dónde están todos los miembros de la cloaca, camino del banquillo. No sé qué es lo que Sánchez tratará de urdir durante estas vacaciones, pero vamos, no me preocupa. ¿Tratará Sánchez de poner a punto su plan para hacer trampas electorales y entonces que ponga lo que quiera? Si monta una cloaca electoral, al final todos los miembros de la cloaca electoral acabarán camino del banquillo, como la cloaca gestapilla de Santos Cerdán y de Leire.
¿Puede intentar Pedro hacer trampas con la ley de nietos y con...? Claro que sí, puede intentar lo que quiera, igual que intentaba silenciar a jueces y periodistas con la cloaca de Leire. Y ya ven ustedes, puede intentar hacer trampas, pero vamos, todos los que participen en los montajes irán camino del banquillo, como camino del banquillo van los de la cloaca de Leire. ¿Qué otras cosas puede hacer Pedro en este mes de vacaciones? Puede fugarse. Hombre, lo tiene complicado, teniendo en cuenta... Bueno, podría fugarse solo, pero su mujer en teoría no puede salir de España. Salvo que tenga algún otro pasaporte falso, que no creo que sea difícil de agenciar. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace Pedro, pero en cualquier caso la justicia sigue su curso y para empezar de aquí a que se vaya de vacaciones yo creo que vamos a tener noticias para dar y tomar sobre los distintos casos de corrupción que cercan el castillo de Sánchez. Y durante las vacaciones continuarán también las informaciones. Por no hablar de que ya el mundo es una especie de pañuelo globalizado informativamente y la actualidad política continúa adelante, por supuesto al margen de lo que Pedro Sánchez quiera, continúa adelante en todo el mundo. Por ejemplo, en Venezuela, donde resulta que ya van 3.300 muertos. Escuchen. Continúa agravándose el número de víctimas del doble terremoto que ha sacudido Venezuela. Las autoridades elevan ya a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos, mientras prosiguen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Más de 17.000 personas han perdido sus viviendas y cerca de 87.000 familias han recibido asistencia humanitaria. La magnitud de la emergencia ha llevado a Estados Unidos a asumir el control operativo del tráfico aéreo en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Marines y especialistas de las fuerzas aéreas estadounidenses trabajan junto a controladores venezolanos para restablecer la llegada de vuelos con ayuda humanitaria. Washington ha desplegado más de un centenar de efectivos especializados e incrementado su ayuda económica hasta superar los $300 millones. Además, mantiene un amplio dispositivo militar y logístico para facilitar la distribución de suministros y personal de emergencia. Bueno, 3.300 muertos. Y recuerden ustedes que en la cifra oficial de muertos solo se contabilizan los identificados. 3.300 muertos, más de 15.000 heridos y sigue habiendo decenas de miles de desaparecidos. Eso no quiere decir que vaya a haber decenas de miles de muertos más, porque en muchos casos pues puede ser gente que ha presentado denuncia por desaparición, luego pues resulta que ha aparecido la persona, pero la denuncia sigue ahí en la base de datos. Puede ser gente que simplemente no se contacta con ella, pero por otras causas. Es decir, no creo que vayamos a llegar a decenas de miles de muertos. Ahora, se está incrementando la cifra de muertes y alineándose con lo que eran las predicciones de las autoridades americanas desde el principio, que decían que por encima de 1.000 y a lo mejor podía llegar a 10.000 los muertos, teniendo en cuenta cuál era la situación en Venezuela, teniendo en cuenta las características del doble terremoto, etcétera. Van 3.300 y habrá bastantes más. Con toda seguridad superará los 5.000. Bueno, dentro de lo que es el caos en Venezuela, la verdad es que las cosas están enormemente tensas y, como dirían algunos, enormemente fluidas. Ya saben ustedes que los venezolanos quieren que se efectúe una transición a la democracia cuanto antes, lo cual implica la salida del poder de los chavistas. Por otro lado, pues Estados Unidos lo que quiere es que salgan del poder los chavistas, pero Estados Unidos tiene claro que el poder no son las instituciones.
De nada sirve tener el Palacio Presidencial, la Asamblea Nacional o incluso el Tribunal Supremo venezolano. En un país como Venezuela, por desgracia, el poder son las pistolas. Quien tiene las pistolas es el que marca el rumbo de las cosas. Tú puedes coger y decretar mañana que María Corina Machado es la nueva presidenta porque lo dice Donald Trump. De hecho, habría encaje legal para ello. El encaje legal sería que, en teoría, después de la detención de Maduro, pues había 6 meses de interinato. Delcy Rodríguez, según la Constitución venezolana, puede ser presidenta interina, que es su cargo actual, por un máximo de 6 meses, pasado el cual, pues, tiene que buscarse una solución, nuevas elecciones o algo, porque ya no es, según la Constitución venezolana, legalmente presidenta interina, Delcy Rodríguez. Por tanto, Estados Unidos tendría encaje legal para decir, fuera Delcy, ahora se pone María Corina. ¿Y por qué María Corina? Pues porque Edmundo González denuncia cómo impidieron a María Corina presentarse y él se presentó en su lugar y ganó las elecciones. Es decir, se podría vestir el muñeco. Ponemos a María Corina al frente de Venezuela. Estupendo, muy bien. Y además jubilamos a todos los jueces del Supremo venezolano y ponemos a unos decentes. Estupendo. Y además restauramos en su puesto a todos los diputados venezolanos elegidos la última vez que hubo elecciones libres a la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que luego disolvió Maduro. Estupendo, lo hacemos. Muy bien, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué hace María Corina? Llega al Palacio Presidencial y dice, y ahora, cúmplase esto. Y dicen los funcionarios chavistas que hay en los ministerios, no. Y dicen los militares, tampoco. ¿Cómo impone María Corina Machado sus decretos si no tiene el poder real, que es el de los fusiles? Pues no puede, ese es el grave problema. Es más, una María Corina Machado dentro de Venezuela sería blanco fácil para que cualquier chavista pirao le metiera 2 tiros. Con lo cual, pues es una situación complicada. Situación complicada, pues que se va manejando como se puede. Y han pasado 2 cosas a raíz del terremoto. Primero, 3 cosas. Primero, la indignación popular contra el gobierno es brutal, porque el gobierno no ha hecho nada por ayudar a los venezolanos. De hecho, el gobierno ha derivado parte de la ayuda humanitaria a otras cosas. Había un proveedor, me parece que era alemán, que metió tarjetas de estas, etiquetas de estas que permiten hacer un seguimiento, AirTags, en las cosas que envió, y ha podido verificar que cosas que envió para que llegaran a la zona de La Guaira, que es una de las más afectadas por el terremoto, habían sido desviadas por el gobierno venezolano a otra zona del país donde no ha habido terremoto. Vamos, que se lo han quedado los chavistas. Bueno, hay una indignación popular brutal. Segunda cosa que ha pasado, Delcy Rodríguez ha salido a decir que tiene una grave enfermedad, con lo cual, pues todos nos hemos quedado preguntando, ¿está anunciando que se pira? Pues sería posible. Pero no sabemos lo que pasará. Ella dice que no, que su enfermedad no le va a impedir seguir sirviendo a los venezolanos, pero bueno, ya sabemos que lo que dice un chavista, el valor que tiene es 0. Tercera cosa que ha pasado, curiosa esta. Estados Unidos ha tomado el control del principal aeropuerto del país, y en la torre de control del aeropuerto de Maiquetía resulta que se han filtrado vídeos donde se ve a los controladores americanos llevando la voz cantante. Lo cual quiere decir que poquito a poquito Estados Unidos va tomando aquello que cree que es necesario para continuar adelante con el proceso de transición a la democracia. ¿El terremoto qué va a hacer? Pues va a acelerar ese proceso. Pero todavía queda por ver en qué se concreta todo. Bueno, y mientras tanto, Delcy Rodríguez
además de anunciar que tiene una grave enfermedad, acaba de hacer otra cosa, informa hoy el periódico El Mundo, pues un poco extraña. Delcy Rodríguez ha encargado querellarse contra Víctor de Aldama aquí en España, y además se lo ha encargado al juez Baltasar Garzón. Enormemente peculiar esto, escuchen. Delcy Rodríguez ha iniciado acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama por unas declaraciones en las que la vinculaba con un supuesto caso de financiación irregular del Partido Socialista. Delcy ha dejado el caso en manos del despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, quien ha presentado en los juzgados de Madrid una solicitud de conciliación previa a una querella por presuntas injurias. La dirigente venezolana niega haber entregado a Aldama un sobre con documentación de la petrolera estatal PDVSA y sostiene que las acusaciones son falsas. Por su parte, Aldama mantiene su versión. El empresario asegura que entregó ese sobre a la Audiencia Nacional y afirma que contenía documentación relacionada con una supuesta operación de financiación irregular que está siendo investigada por la justicia española. Pues muy peculiar esto, ¿no? Qué jugada tan extraña. Yo cuando veo noticias lo que intento es no quedarme con el texto de la noticia, sino tratar de ir un poquito más allá para entender la noticia, para ver dónde encaja en el puzzle informativo. Y les confieso que esta noticia me ha dejado desconcertado hoy. Delcy Rodríguez encarga a Garzón, al ex juez Baltasar Garzón, expulsado por prevaricación de la carrera judicial, querellarse contra Víctor de Aldama por las declaraciones de Aldama sobre el sobre de PDVSA. Qué cosa tan curiosa. ¿Qué sentido tiene? ¿A Delcy Rodríguez le importa lo que la opinión pública española piense de Delcy Rodríguez? Hombre, si no le importa ni lo que piensa la opinión pública venezolana de ella, si lleva gobernando Venezuela, la dictadura venezolana, junto con Nicolás Maduro, desde tiempo inmemorial, y le ha importado siempre un bledo el odio que los venezolanos le pudieran tener a la propia Delcy, pues a ella, ¿qué le importa lo que diga la opinión pública española sobre ella? ¿Qué le importa lo que diga Aldama? No tiene ningún sentido. A Delcy Rodríguez no le aporta nada esta querella, salvo pretender proteger su honor, que ya digo, que ni lo tiene, ni le importa un bledo lo que la opinión pública diga. Pues no tiene sentido esto. ¿Para qué presenta esta denuncia? Si acaso esta denuncia lo que va a hacer es que existan más vías por las cuales pueda circular esta información sobre lo de PDVSA y la posible financiación del Partido Socialista y de la Internacional Socialista con petróleo venezolano. Y ya lo de encargarle a Baltasar Garzón esto... ¿Esto qué es? ¿Es algún tipo de jugada que el entorno de Baltasar Garzón le ha exigido a Delcy como un último favor? ¿O es que Baltasar Garzón, como por otra parte ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, juega varias barajas? ¿Esto es alguna jugada para que salga más información? ¿Le ha exigido a Estados Unidos a Delcy este movimiento? No lo sé, hago preguntas al aire porque es que me parece en sí mismo una chorrada de tal calibre que tiene que haber algo detrás, pero no sé qué es eso que hay detrás. Bueno, hablábamos antes de un guardia civil que ha sido imputado por Pedraz, bueno, creo que ha sido ya enviado a juicio por Pedraz por participar en la trama de corrupción del asunto de los hidrocarburos.
Nos preguntábamos qué lleva a un guardia civil a ponerse al servicio del mal. Luego hablábamos del director adjunto operativo, al que ha imputado Pedraz por intentar obstaculizar las investigaciones contra el Partido Socialista y contra la familia de Pedro Sánchez. Y nos preguntábamos ¿qué lleva a alguien como el DAO a ponerse al servicio del mal? ¿Saben ustedes cuántos policías y guardias civiles han sido detenidos entre 2001 y 2005 por narcotráfico? Pues escuchen esta noticia. El Ministerio del Interior ha comunicado que 106 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron detenidos e investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre 2021 y 2025. Esta información ha sido obtenida gracias a una solicitud de transparencia solicitada por The Objective. Los datos muestran que los años donde se detuvo o investigó a más agentes fue en 2023 y 2025, con hasta 24 casos. En el año pasado, de los 24 agentes, 12 eran miembros de la Policía Nacional y 12 de la Guardia Civil. Entre los casos más relevantes figura el del ex jefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, el cual se encuentra encarcelado provisionalmente por presunta colaboración con una organización dedicada al narcotráfico de cocaína en España. Estamos hablando de que aproximadamente 20 policías y guardias civiles, más o menos mitad y mitad, son detenidos cada año por complicidad con el narco. Entre ellos, pues hemos visto algún caso sonado, como el guardia civil que llevaba el puerto de Valencia, como el policía que llevaba la unidad antiblanqueo de la UDEF en Madrid. Estamos viendo cómo el narco escala posiciones. Estamos viendo decisiones incomprensibles del gobierno en cuanto a la guerra contra el narco. Por ejemplo, lo de desmantelar la unidad Ocon Sur. Estamos viendo cómo la mafia de Marruecos pues cada vez se hace más fuerte en Europa, la mafia del narco de Marruecos. ¿Hasta qué punto llega la infiltración del narco en el Ministerio del Interior? Pues la verdad es que da miedo preguntárselo. ¿Hasta qué punto en la jerarquía ha escalado? Pues no lo sé, pero ponemos freno a la infiltración del narco o al final terminaremos siendo un narcoestado. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que la nación se lo pasó en grande y conmemoró el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Una vez que se apagó el último fuego artificial y terminó la gran fiesta, el presidente Donald Trump y los republicanos tendrán que librar y ganar múltiples batallas antes de las elecciones de medio término y de un posible cambio en la mayoría de la Cámara de Representantes y, aunque menos probable, del Senado. Entre esos temas se encuentran resolver el conflicto con Irán, garantizar la seguridad de las elecciones, la inflación y el coste de la vida, la inmigración y los costes sanitarios. Entre tanto, Texas se ha convertido en uno de los epicentros del Islam en Estados Unidos. Con cientos de mezquitas y alrededor de 650 organizaciones islámicas sin fines de lucro, el estado de la estrella solitaria refleja tanto el dinamismo de una comunidad en expansión como las preocupaciones crecientes sobre unas redes islamistas que, según informes de autoridades estatales, buscan influir en la sociedad y las instituciones con su agenda teocrática. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams. Ahora nos vamos a la opinión meteorológica con don Ethan Garvin. El tiempo en Radio Libertad.
Se espera que continúe la situación de estabilidad con cielos despejados, aunque con algunas nubes en prácticamente toda la península y Baleares. En las costas atlánticas gallegas y en el Cantábrico habrá nubes en el centro peninsular, pero el tiempo empeorará dejando posibles chubascos. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Ascensos de las máximas en el Tercio y el Cantábrico oriental y en descenso en el oeste gallego. Se superarán los 37-39 grados en la mayor parte de la península y las islas, excepto en el Cantábrico occidental, litorales mediterráneos y atlánticos, islas occidentales, Canarias y en las zonas altas. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y en el Cantábrico oriental se pueden alcanzar los 39-41 grados.